Hilos Viajeros. Soy Juanita de Juanitas Box y de Hilos Viajeros. La primera temporada ha terminado. Gracias. Y sigue todo esto. Por fin salimos de esa virtualidad, bienvenida a la realidad. Qué rico verte. Hoy estamos en Viena, la capital de Austria, y tenemos a una colombiana que es muy exitosa en el sector de la música. No sabes cómo te amo, cómo te recuerdo, cómo me gusta poder conectar contigo, mi Juani linda. ¡Mua! Besos gigantescos. Well, the way you said that Ice, is ice, amazing. baby. Totally. Ice, ice, baby. Too cold, too cold. Hilos Viajeros es una docuserie de 100 capítulos que relata la historia de migrantes que salieron de su país de origen por razones diferentes. En Holanda el ser peluquero es una carrera, entonces pues en Holanda tuve mucho éxito, trabajé afuera también en las Antillas, trabajamos mucho en París, pues tuve un éxito muy grande. Entonces al final de mis días en Holanda, ya estando con mi esposa colombiana, decidimos mudarnos a Colombia. Cuando salí de Colombia dejé lo más importante de una madre, que es dejar unos hijos. La situación económica siempre era muy difícil para mí, entonces bregamos a... Una vez yo tenía una hermana aquí, Doris, en Dallas, y me llamó y me dijo que sí, yo quería venirme a trabajar cuidando unos niñitos, y pues yo no lo pensé, dije que sí. Yo no había tomado ningún tipo de curso de costura ni de diseño, así que yo comienzo a crear camisas decorándolas con telas, con puntas, con encajes, ¿verdad? Y comienzo a crear nuevas formas. Me encantaba, me iba muy muy bien, pero yo sentía esta voz que yo me tenía que ir, y era porque yo necesitaba seguir creciendo. La pasión vino hace 12 años, de hecho, cuando mi papá murió y tuve que hacerme cargo de cocinarle a mi mamá y a mi hermanito porque, bueno, no, estábamos pasando un momento difícil y mi mamá tenía que trabajar, y así fue que salió la pasión por esto. No es que fue de pequeño que yo cocinaba con mi abuelita y, ¿sabes? Y toda esta historia bonita, no. ¿Y cómo llego acá? Porque a los 21 años decido darle un giro completamente a mi vida. Y yo decía, ok, si yo no busco esto, nadie lo va a hacer por mí. Les saluda Linda Guerrero con un breve informativo de Noticias Univisión. Tente informado del acontecer nacional e internacional junto a Linda Guerrero. Hola, una muy feliz tarde para todos y bienvenidos a las mejores noticias del entretenimiento. Y bueno, la pregunta sería, ¿fue difícil hacer todo eso? Fácil realmente no ha sido, siempre hay muchos tropiezos en la vida, pero desde que uno pueda como soltar y dejar atrás lo que sea, todos los nos que te dicen, las puertas que te cierran, mil de una que por fin te abren, y siga uno enfocado en las cosas que realmente uno quiere con todo su corazón, van saliendo porque van saliendo. Pienso que la vida no se queda con nada. Es el momento de cambiar, es ese instante de trascender a cosas importantes, es ese minuto de aprovechar en cada uno de nosotros puede tomar las riendas de su vida y convertirlo en lo que realmente deseamos. Hilos Viajeros quiere llevarte de la mano a un mundo diferente. Queremos transformar pensamientos y por supuesto el mundo. Ese donde hallarás el camino de inspiración ideal para empezar a escribir tu historia de vida de otra manera. A tu manera. Vimos que ese concepto en Pereira no lo había, todos los restaurantes italianos eran muy dedipados, eran como muy finos todos, y quise acercar un poquito ese concepto a Colombia, cosa que me llevó una quebrada horrible.
La vida son diferentes tonos, que a veces no nos gusta el tono, no sabemos cómo bailarlo, pero nos toca, ¿no? Porque es la vida misma y nos empuja hacia ello. Cuando yo tomo las diferencias, no como algo en contra, sino algo que me está agregando para ser mejor, yo veo toda esta música distinta. Pero una de las cosas que me hizo darme cuenta de mi verdadera razón de haberme venido aquí a Costa Rica es que cuando mi papá, cuando tenía 5 años, a mi papá lo secuestraron. Yo odiaba ver las noticias que ocurrían en una Colombia que me dolía muchísimo. Entonces llegar a Costa Rica, un país sin ejército, un país en donde, como te decía, el lema es pura vida, la paz es tan importante, pues me hacía entender y conectar con que eso es lo que yo quiero en mi vida y quiero poder compartir la paz interior. Lo que yo aprendí es que para conectar con una cultura hay que hablar, aparecer, actuar un poquito como ellos, eres tú. Pero en el acto de empezar a entender más al fondo de la cultura, también te vas conectando. ¿Qué te ha aportado Colombia? Pues mira, hay un estudio, me alegra que hagas esa pregunta como dicen los políticos. Hay un estudio, sí, y dice que las personas que hemos vivido en lugares distintos del mundo de similares características, aunque estemos en distintos países, tenemos un enfoque superior al resto y somos más creativos. ¿Por qué? Porque tenemos otros ángulos distintos. Mis papás dicen, yo la verdad no me alcanzo a acordar, que desde muy pequeña hablé de Viena. Yo creo que ni siquiera sabían dónde quedaba, pero siempre dije, quiero estudiar música en Viena, porque seguramente había escuchado que es la capital de la música clásica, que es la escena pues muy importante para la música. Y me dijeron, pues si quieres ven mañana a hacer el examen de admisión. Y yo, mañana, como que mañana hacer un examen de admisión. Entonces fui y presenté, toqué ahí un par de obras clásicas y me dijeron, sí, ya pasaste, paga aquí. Pero bueno, de eso se trata. Los hilos viajeros es para que te des cuenta que si no saltamos, si no nos aventuramos, no vamos a poder llegar a ningún lado. Y coge esas agallas que te vienen y haz las cosas, porque si no las haces con esa pasión, no vas a llegar a ningún lado. Siempre tuve el deseo de venir a Europa. ¿Y qué pasó? Cuando estaba por terminar la escuela de cocina, cogí la lista de los mejores restaurantes del mundo y empecé a enviarle correos a todos los restaurantes que estaban solo acá en Europa. Y luego, en una de esas aplicaciones que hice en Copenhague, me aceptó un restaurante genial. Y bueno, y esa fue la oportunidad precisamente para venir a Europa. Ya un idioma nuevo, creía que hablaba inglés o que medio lo entendía y mentiras, los primeros meses yo no entendía nada. Cuando llego ahí, pues tenía que sostenerme, ¿verdad? Económicamente. Así que comienzo en una de estas tours, excursiones que ofrece FIT. Llegamos a la famosa tienda de Mood Fabrics, entre ellas. Y veo a este señor que nos está dando la excursión, ¿verdad? El tour por la tienda y le digo, mira, así, sin conocerlo. Le digo, mira, ¿y no hay un trabajo para mí? Y luego de un mes de haber aplicado, me llaman en Mood Fabrics y me dicen, bienvenida. Ahí comencé, ¿verdad?, a tener una expansión de conocimiento, así que yo creaba drapeado en vivo en la tienda. Nada fácil, porque estaba lidiando con mi idioma, estaba lidiando con la agilidad que se vive en la metrópolis, donde yo para nada tenía esa, ¿verdad?, esa conciencia. Ser migrante es un tesoro, porque la verdad es que conectas en el lugar que vas con las personas
que te entregan una riqueza poderosa de su cultura y su esencia. Y bueno, trabajo 5 años para la Deutsche Welle, me regreso a Estados Unidos básicamente por mi familia y aquí sigue toda esta carrera en Univision. Entonces es simplemente eso, o sea, si tú le metes toda tu energía, todo tu amor, toda tu pasión a las cosas en las que te quieres enfocar, en mi caso personal, para mí ser mamá es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Entonces yo hace 20 años pues cobraba unos 100 euros por corte y en Colombia pues en ese momento el precio estaba en 5.000 pesos, quedamos en cero absoluto. Entonces mi ego desapareció, era el aprendizaje más hermoso de llegar a tener tanta plata, tanto dinero, ahora tener cero. Entonces fue duro, pero fue divino. Eso al fin y al cabo fue lo que me impulsó a tener el éxito que tengo hasta el día de hoy, pero no desde el ego, sino desde la humildad, desde el amor. Y una cosa que pasa cuando eres migrante, y lo hemos visto a través de todos estos capítulos y los que vamos a ver, es que cada uno de nosotros como migrantes hemos tenido que romper creencias y paradigmas y nos hemos tenido que volver a reinventar. Y eso es lo que nos ha dado la fuerza y la creencia de que somos suficientemente buenos para poder ayudar a esta comunidad. Cuando uno está decidido a algo, vas dejando, ¿verdad?, tu equipaje a un lado, te vas desapegando de todo, y eso es una de las cosas más hermosas que he aprendido a raíz de emigrar, que ya las maletas no son grandes sino son pequeñas, porque te vas liberando, te vas desapegando de todo lo que no te hace bien, de todo lo que no te hace falta, hasta que me mudo a Florencia, Italia, y en Florencia, Italia yo lanzo mi marca. Y de repente me encuentro con la espiritualidad, me encuentro con Jesús, no desde una forma religiosa, ni desde una secta, ni desde una iglesia. Y ahí viene una entrega de conocimiento, de saber quién soy, de saber qué vine a hacer a este mundo. Ya una vez pues, yo llegué a Eslovenia, entendí obviamente muchas cosas de lo que significa el tema de las estaciones, teniéndolas bien marcadas, el tema de una filosofía muy sostenible, del respeto de la manera más alta hacia los ingredientes, hacia lo local. Y bueno, estar rodeado también de tanta naturaleza, de tanta persona tan querida, de tener tanta influencia cultural también en todos lados, ha hecho el restaurante, la verdad, que uno simplemente se encariñe más de él y esté lleno de amor por darlo todo por ese restaurante. Una varita mágica que me encontré de cómo puedo ayudar a las personas a través de las palabras a conectar. Es un lugar ideal para yo poder adquirir cada vez más herramientas para poder estar listo día a día y poder también ser un puente con las personas con las que trabajo. Valió la pena. Tengo gente que, no tengo que decirlo, pero que ha necesitado lo mínimo y ahí estoy. O sea, todos podemos ver la diferencia, hacer la diferencia con un granito, que todos lo hiciéramos con corazón. El mundo está lleno de oportunidades y lugares especiales donde podemos dejar huella. La esencia de nuestro ser es lo que puede transformar y hacer que cada hilo que añadimos a nuestro camino se convierta en algo especial que pueda cambiar el mundo.
la vida a veces te da un cambio brusco, el que se adapta generalmente pienso que es el que le va mejor. Pienso que lo que este país o los países donde he vivido, sobre todo Alemania, me han aportado fuertemente es reforzar esa disciplina que yo tengo, por ejemplo, la puntualidad. Por ahí dicen que la maravilla o el éxito o las cosas grandes se logran después del miedo. Entonces tienes el miedo aquí, haces ese salto de confianza en ti porque eres grande y por eso puedes lograr lo que cada una de nosotras va logrando. Y como dijiste, nos hemos caído, pero nos volvemos a levantar. Entonces para mí eso es éxito, porque eso te da salud, porque estás contenta, estás alegre, te sientes plena, te da salud y aparte de eso estás haciendo lo que te gusta, es un trabajo que te encanta, entonces te da ese dinero para poder seguir ayudando a los demás y seguir creciendo. Entonces es ese círculo de satisfacción. Para ser un buen migrante es primero estar convencido de que quieres serlo, tener una razón, tener una meta. Mi meta era venir a estudiar música en Viena, pero estar muy abierto a todo lo que pueda pasar, a que el camino no siempre es una línea recta y yo lo quería así y así lo quiero. El respeto al lugar a donde llegas. Por ser migrantes no somos menos tampoco, entonces es un respeto tanto a donde llego y también hacerme respetar porque, como tú decías, todos somos valiosos, todos somos al final seres humanos sin importar de dónde venimos. Deja de estar pensando y de estar comparando cómo era tu vida en el otro país, porque a este mundo llegaste a poder sí aportar todas esas experiencias, pero a complementarte en ese lugar al que viniste para poder tocar el alma de la gente. El hacer eso que te apasiona te lleva a tener éxito. No importa desde dónde estés, lo importante es que tengas la capacidad de servir, lo importante es que tengas la capacidad de hacer lo que amas. Si tú luchas por lo que tú quieres, tú lo tienes. A mí me preguntan mucho, ¿cuál es el secreto de tu cocina? Digo, mi primer ingrediente es el amor, ya, o sea, amor, pasión, es fundamental. No importa dónde estés, siempre cree en ti, aunque suene clichoso, pero es que el creer en ti es lo que te da a ti poder, es lo que te da a ti fortaleza, es lo que te da a ti perseverancia para poder continuar. Cuando tú sabes lo que quieres, cuando crees en ti y tienes convicción y disciplina, todo lo demás llega. Puedes cocinar, puedes tejer o dedicarte a otra labor. Lo verdaderamente importante es cómo imprimes ese sello que hace la diferencia. Aporta y transforma. Cómo creas tus propios colores y haces algo extraordinario por el mundo en el que vives. Y los viajeros.